Hoy estudiaremos el proceso de oxidorreducción. Primeramente revisaremos algunos términos básicos, como es el término oxidación, el cual está referido al proceso químico mediante el cual se liberan electrones. Por ejemplo, el ion cuproso puede transformarse en ion cúprico por la liberación de un electrón. El término reducción implica al proceso químico a través del cual se aceptan electrones. Por ejemplo, el ion cúprico al aceptar un electrón se transforma en ion cuproso. Otros términos son agente oxidante, el cual es aquella especie química que acepta electrones, y el agente reductor, que es aquella especie química que libera electrones. Por ejemplo, el ion cúprico al aceptar un electrón se transforma en ion cuproso, pero el ion cuproso puede liberar un electrón y transformarse en ion cúprico. De allí la reversibilidad de la reacción. En este caso, como el ion cúprico está aceptando electrones, corresponde al agente oxidante, y el ion cuproso, como libera electrones, al agente reductor. Por otra parte, el ion plúmbico puede aceptar dos electrones y transformarse en ion plumboso, y este ion plumboso puede liberar dos electrones y transformarse en ion plúmbico. En este caso, el agente oxidante es el ion plúmbico y el agente reductor el ion plumboso. Como puede observarse en ambos ejemplos, los electrones siempre están del mismo lado de la ecuación donde se encuentra el agente oxidante. Esto es debido a que es el responsable de aceptarlos. El par redox está conformado por el agente oxidante y el agente reductor. El agente oxidante se colocará en la parte superior del par y el agente reductor en la parte inferior. Por ejemplo, el par ion cúprico-ion cuproso. El agente oxidante es el ion cúprico y el agente reductor es el ion cuproso. En el par ion plúmbico-ion plumboso, el agente oxidante es el ion plúmbico y el agente reductor el ion plumboso. Otro término es la ecuación de par. Por convenio internacional, la ecuación de un par redox se escribe de la siguiente manera. En el lado izquierdo se escribe el agente oxidante y el número de electrones que acepta dicho agente, una doble flecha, y del lado derecho el agente reductor. Por ejemplo, el par ion cúprico-ion cuproso. Se escribe el ion cúprico del lado izquierdo, luego un electrón porque él acepta un electrón, una doble flecha y luego el ion cuproso como agente reductor. El par ion plúmbico-ion plumboso. Se escribe el ion plúmbico del lado izquierdo, luego dos electrones porque él acepta dos electrones, una doble flecha y luego el ion plumboso como agente reductor. El par ion permanganato-ion manganoso. Se escribe el ion permanganato del lado izquierdo, luego 5 electrones porque él acepta 5 electrones, una doble flecha y luego el ion manganoso como agente reductor. Aparte del agente oxidante y del agente reductor, podemos encontrar los denominados acompañantes del agente oxidante y agente reductor, como son protones y moléculas de agua. El par ion cromato-ion crómico. Se escribe el ion cromato del lado izquierdo, luego 3 electrones porque él acepta 3 electrones, una doble flecha y luego el ion crómico como agente reductor. Tal como en el ejercicio anterior, encontramos como acompañante los protones y moléculas de agua. Balanceo de la ecuación de par. Para balancear la ecuación de un par redox se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se escribe el agente oxidante a la izquierda y el agente reductor a la derecha, separados por una doble flecha. Segundo, se balancean aquellos elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno. Tercero, se balancean los átomos de oxígeno, para lo cual se deben agregar tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno hagan falta. Cuarto, se balancean los hidrógenos. Agregaremos tantos protones como átomos de hidrógeno hagan falta. Quinto, se balancean las cargas. Aquí se agregarán electrones al agente oxidante. Revisemos unos ejemplos. El par ion cúprico-ion cuproso. Se escribe el ion cúprico al lado izquierdo ya que es el agente oxidante y el ion cuproso al lado derecho ya que es el agente reductor, y entre ellos una doble flecha. Se balancean los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno. En este caso el cobre. Un átomo de cobre del lado izquierdo, uno del lado derecho. Se encuentra balanceado. Como no se observan ni átomos de oxígeno ni de hidrógeno, no se balancean.
Procedemos a balancear las cargas. En el lado izquierdo se tienen dos cargas positivas del ion cúprico y del lado derecho se tiene una carga positiva del ion cuproso. Se deben igualar las cargas del lado izquierdo y del lado derecho, agregando cargas negativas al lado izquierdo, que es donde se localiza el agente oxidante. En este caso se le debe agregar una carga negativa y así obtener un total de una carga positiva. Una carga positiva del lado izquierdo y una carga positiva del lado derecho. Están balanceadas. Agregar una carga negativa implica agregar un electrón. La ecuación del par es: continuamos con el par ion permanganato-ion manganoso. Se escribe el ion permanganato al lado izquierdo, ya que es el agente oxidante, y el ion manganoso al lado derecho, ya que es el agente reductor, y entre ellos una doble flecha. Se balancean los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno, en este caso el manganeso. Un átomo de manganeso del lado izquierdo y un átomo de manganeso del lado derecho. Se encuentra balanceado. Luego se balancean los átomos de oxígeno. 4 átomos de oxígeno a la izquierda y ninguno a la derecha. Se colocan 4 moléculas de agua a la derecha. Se balancean los átomos de hidrógeno. 8 átomos de hidrógeno a la derecha, ninguno a la izquierda. Se colocan 8 protones a la izquierda. Finalmente se balancean las cargas. En el lado izquierdo se tiene una carga negativa del permanganato y 8 positivas de los protones, para un total de 7 cargas positivas. Y del lado derecho se tienen 2 cargas positivas del ion manganoso. Se deben igualar las cargas del lado izquierdo y la del lado derecho, agregando cargas negativas al lado izquierdo, que es donde se localiza el agente oxidante. En este caso se le deben agregar 5 cargas negativas y así obtener un total de 2 cargas positivas. 2 cargas positivas del lado izquierdo y 2 cargas positivas del lado derecho. Están balanceadas. Agregar 5 cargas negativas implica agregar 5 electrones. La ecuación balanceada del par es: ahora el par ion aluminio, aluminio metálico. Se escribe el ion aluminio al lado izquierdo, ya que es el agente oxidante, y el aluminio metálico al lado derecho, ya que es el agente reductor, y entre ellos una doble flecha. Se balancean los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno. En este caso, el aluminio, un átomo de aluminio del lado izquierdo y uno del lado derecho, se encuentra balanceado. Como no se observan ni átomos de oxígeno ni de hidrógeno, no se balancean. Procedemos a balancear las cargas. En el lado izquierdo se tienen 3 cargas positivas del ion aluminio y del lado derecho se tienen 0 cargas del aluminio metálico. Se deben igualar las cargas del lado izquierdo y del lado derecho, agregando cargas negativas al lado izquierdo, que es donde se localiza el agente oxidante. En este caso se le deben agregar 3 cargas negativas y así obtener un total de 0 cargas. 0 cargas del lado izquierdo y 0 cargas del lado derecho. Están balanceadas. Agregar 3 cargas negativas implica agregar 3 electrones. La ecuación balanceada del par es: por último, el par dióxido de carbono ion oxalato. Se escribe el dióxido de carbono al lado izquierdo, ya que es el agente oxidante, y el ion oxalato al lado derecho, ya que es el agente reductor, y entre ellos una doble flecha. Se balancean los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno. En este caso, el carbono. Un átomo de carbono del lado izquierdo y 2 átomos de carbono del lado derecho. Se le agrega al dióxido de carbono un 2 como coeficiente y así quedan balanceados los carbonos. Luego se balancean los átomos de oxígeno. 4 átomos de oxígeno a la izquierda y 4 átomos de oxígeno a la derecha. Se encuentran balanceados. Se balancean los átomos de hidrógeno. No hay átomos de hidrógeno, no se balancean. Finalmente se balancean las cargas. En el lado izquierdo se tienen 0 cargas del dióxido de carbono y del lado derecho se tienen 2 cargas negativas del ion oxalato. Se deben igualar las cargas del lado izquierdo y del lado derecho, agregando cargas negativas al lado izquierdo, que es donde se localiza el agente oxidante. En este caso se le deben agregar 2 cargas negativas y así obtener un total de 2 cargas negativas. 2 cargas negativas del lado izquierdo
y dos cargas negativas del lado derecho. Están balanceadas. Agregar dos cargas negativas implica agregar dos electrones. La ecuación balanceada del par es